Buenas tardes, esta es una clase especialmente para mis alumnos de la Escuela de Ciencia Política de San Marcos. Soy profesor de dicha casa de estudios, de las cuales vamos a tocar un tema muy importante, que son los grupos de interés y los grupos de presión. Pero vamos a redundar en este asunto para ver la diferencia en estos aspectos. Para eso vamos a tocar un autor muy importante que ustedes lo podemos llamar como el precursor de esta teoría, tanto de los grupos de interés, tanto de los grupos de presión, y para ver de qué manera podemos ubicarlo. Él se llama Arthur Bentley. Arthur Bentley. Tiene un libro de El proceso de gobierno. ¿Estamos? Lo escribe en 1904 en Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia para tocar en este asunto a Bentley? Él maneja un escenario que está entre lo económico y lo político. Su teoría es pluralista, elitista, y de las cuales, para nosotros poder entender mejor, vamos también a incluir la teoría de Sartori con respecto a la opinión pública y el sistema de gobierno. ¿Qué dice Sartori? Para ayudarnos a ver cómo podemos diferenciar, cómo podemos marcar pautas en este escenario tanto político como económico. Sartori dice que aquí existe la opinión pública y la democracia electoral. Lógicamente, aquí está la base de la democracia. Aquí está el sistema de gobierno. Vamos a poner aquí, está el gobierno. Estamos, el gobierno. Bentley dice que existe tres tipos de gobierno con respecto a los grupos: amplio, estrecho, intermedio. Y aquí están los partidos políticos. Amplio, los grupos que en el gobierno, al decir grupos, se refiere a varios grupos, ¿no?, que tienen incidencia en las gestiones del gobierno. Estrecho, cuando está uno o dos o pocos grupos están dirigiendo todas las gestiones del gobierno, todo el proceso gubernamental. ¿Y cuál es la importancia, en este caso, de Arthur Bentley para que se comience a promover una teoría con respecto a los grupos de interés que muchas veces se ha tratado de asimilar como grupos de presión? El aporte que hace Bentley es lo siguiente. Él dice que aquí, fuera del escenario político, en la parte económica, dice que existe el mercado. Su teoría es sumamente realista. Y aquí hay los plutócratas. La gente que se dedica solamente y tiene interés exclusivamente en ganar dinero. Dice que hay algunos, ¿no?, algunos empresarios, algunos plutócratas que se diferencian, ¿no?, pero son en menor escala. Este mercado va a tener una relación o va a condicionarse en relaciones sociales, de las cuales antes se llamaba o estaba dirigido por familiares y profesionales. Le estoy hablando de un estado un poco feudal, ¿no? Feudal. Pero ahora estamos, Bentley dice, en un estado burocrático. Y eso hace que se incluya a los políticos. Perdón, dice, ¿no?
Pero el mercado, ¿qué tiene que ver con los políticos? Dice, ¿no? Y este es un Estado burocrático, donde se agrega a los políticos. ¿Por qué dice eso, no? Entonces, aquí empieza un análisis muy certero de Bentley al decir que el mercado lleno de plutócratas va a tener o va a estar dado por competencias de intereses. Esta competencia de intereses va a hacer que exista un puente entre el mercado y el gobierno. Este es el puente, dice, de civiles. ¿Estamos? Al haber ese puente de civiles, obviamente va a haber un proceso, este puente de civiles va a hacer que exista un proceso gubernamental. ¿Dónde va a estar el poder, el grupo o las élites? Y capacidad negociadora. Lógicamente, lo que plantea Arthur Bentley es que esta estructura es político-económica. Es decir, la relación que existe entre mercado y gobierno es relación directa, relación de intereses, relación de grupos, relación de individuos. Por lo tanto, el análisis que te hace Arthur Bentley es en este escenario de un sistema de estructura político-económico. Y ahora, ¿así son los grupos de presión? No. Si nosotros hemos estudiado a Arthur Bentley, que ha escrito en 1904 con una teoría basada en la realidad norteamericana, aquí nosotros vamos a estudiar los grupos de presión que está relacionado en esta esfera. En la opinión pública, la democracia electoral, en la base de la democracia. Aquí está, obviamente, el factor económico, el factor social, el factor ambiental, el factor de reivindicación de derechos, etc. ¿No es así? ¿Y quién marca la pauta teórica en este asunto? El politólogo Jean Maynow. Que nosotros también, va a ser muy importante estudiarlo a este señor, porque marca una diferencia muy real entre grupos de interés y grupos de presión. ¿Se dan cuenta dónde se mueve el escenario de los grupos de interés? Se mueve en este escenario de una relación directa entre mercado y gobierno. ¿Por qué? Porque el proceso de gobierno del poder que está dado en el poder del grupo, la capacidad negociadora, va a decir, como Arthur Bentley siempre decía, ¿no? En las agencias. Él es realista. Las agencias, ¿qué son las agencias para él? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Él es realista. Él dice, allí están los grupos de interés. Aquí están. ¿En base a cuál? Al mercado, a los intereses que se mueven allí. Más no. Entonces, Maynow tiene una posición ya un poco más abierta que vendría a ser los grupos de presión. ¿Me dejo entender? Aquí están los grupos de interés que tienen una relación directa, mercado, con gobierno. Aquí están los grupos de presión, donde también reconocemos los intereses económicos, los intereses jurídicos, ambientales, sociales, de derechos, etc. Esa es la gran diferencia de las cuales esperamos que hayan entendido esta clase. Muchas gracias.